Entonces comentábamos, el sensor de árbol de levas en esta marca siempre va a ser de efecto Hall, puede estar en la cabeza del motor o puede estar en el monoblock. En el caso de los motores LS, los que tienen bobino por cilindro, de los Vortec, o puede estar en el distribuidor, ¿sale? Dependiendo del vehículo. Genera una señal cuadrada, por lo mismo que es un sensor de efecto Hall. Hay distintas formas de este tipo de sensor, pero sirve para lo mismo. A ver, yo si estuviera graficando con osciloscopio ambas señales, tanto del sensor de cigüeñal como del sensor de árbol de levas, este es un ejemplo. ¿Sale? A ver, en este caso, el sensor de cigüeñal me está cayendo solamente 2 veces. Me estaría cayendo solamente una vez por giro. Si se fijan, es el mismo papel. Bueno, aquí cada calidad es el 1 en esos cilindros y el 1 en el otro. Entonces, aquí el sensor de árbol de levas llega de metiche y te complementa la información. Aquí el CKP te está diciendo, fíjate que el 1 y el 4 están en PMS. Bueno, el 1 está en PMS. Y esta caída me está sincronizando por un poquito de desviación con el cuadro, el único cuadro que me está dibujando el sensor de árbol de levas. ¿Sale? O sea que aquí el árbol de levas me está dando solamente un cuadro por giro. ¿Sale? A ver, hay que recordar que el cigüeñal y el árbol de levas tienen relación de giro de 2 a 1. O sea, es decir, mi cigüeñal está girando 2 veces, mientras mi árbol de levas solamente está girando una vez. Y de la misma forma, el distribuidor gira igual que el árbol de levas, porque normalmente el distribuidor es movido por el árbol de levas. Es decir, que es lo mismo decir que está girando una vez el árbol de levas que decir que el distribuidor está girando una vez. Es lo mismo. Entonces, por eso aquí el árbol de levas y el cigüeñal, sus sensores, me van a estar sincronizando una sí, una no. Una sí, una no. Una sí, una no. Una sí, una no. Bueno, en esta caída que sincronizaron el cigüeñal y el árbol de levas, quiere decir sí que el 1 está en PMS, pero el sensor de árbol de levas te está complementando la información diciendo sí, y fíjate que está en admisión. Entonces, si ya sabe que el 1 está en admisión, pues ¿qué le toca? Gasolina, inyección. Y mientras su hermano, el 4, está en otra fase, pues si el 1 está empezando admisión, antes del quiebre de biela, antes de admisión estaba en escape. Y su hermano, el 4, ¿en qué fase estaba? En compresión. Entonces quiere decir que antes del quiebre de biela, aquí le debió de haber llegado chispa al cilindro 4 y después del quiebre, por aquí así, le llegó inyección al cilindro 1. ¿Sale? Y el siguiente giro de cigüeñal, aquí ya no sincronizó, lo que significa que ahora son los otros 2 cilindros. Aquí, a ver, el 1 le tocó chispa, al 4 le tocó admisión, al medio giro, por aquí así, son al 3 que le toca chispa y al 2 que le toca admisión, que le toca gasolina. Y acá por el siguiente giro, aquí ya no sincronizó el árbol de levas. Quiere decir que ahora a quien le toca chispa es al cilindro 4. Y a quien le toca inyección de gasolina, ahora es el cilindro 1. Y al medio giro por aquí así, antes del quiebre de biela, a quien le toca chispa, ahora es el cilindro 2. Y a quien le toca inyección de gasolina es el cilindro 3. ¿Sale? O sea, aquí el sistema me está contando el número de oscilaciones que me está dando. Por eso mi reductor tiene contados los dientes. ¿Sale? Entonces, este es el trabajo del sensor de árbol de levas. Gracias al sensor de árbol de levas, en OBD2, tengo una inyección secuencial. O sea que ya no está inyectando a lo tarugo, ya no está inyectando de 2 en 2, ya no está inyectando mitad y mitad. Ahora solamente me está inyectando de 1 por 1, de 1 por 1, ¿sale? Igualmente, los que son sistemas de bobina por cilindro, ¿cómo sabe qué cilindro le toca chispa? Pues de la misma forma, con mi sensor de árbol de levas. ¿Sale? A ver, una aclaración. Hay marcas
en las que si tú desconectas el sensor de árbol de levas, tu motor no te va a encender. Pero en esta marca, si tú desconectas el sensor de árbol de levas, porque de ¿sale? Hay que Perdón, muchachos. Ya lo encontré. A ver. El sensor de detonación, el sensor KS, como este. Este sensor de detonación es un sensor y entre más acelere, aquí este tipo de sensores tienen un torque específico, porque si yo lo dejo muy flojo o muy apretado, este sensor me va a empezar a fallar. Entonces, este sensor es casi una medida universal, y dices, pues casi con la mano, sí. Debe de tener un torque de 5 a 7 libras pie de torque. ¿Sale? Es una medida universal, porque si lo pongo más flojo o más apretado, dijimos me va a fallar. Bien. Los códigos de falla. Bueno, recordemos que en esta marca tenemos un módulo adaptador, el módulo ESC. El OBD1 es como este. El OBD2 dijimos está dentro de mi computadora. Ya habíamos platicado de eso. Vamos a volver a platicarlo ahorita. A ver, en OBD1 el código de falla 43 es el único código de falla que te va a dar. No te va a dar ningún otro. Puede ser del módulo, puede ser del circuito o puede ser del sensor. Tú búscale, tú hazle pruebas. Dice. Ahí está el 43. Tú checa. El OBD2 no, es más específico. El OBD2, bueno, te puede dar dos códigos. El P0325 o el P0327. Pero en el caso del P0325 dijimos, es más bien el módulo que está dentro de la computadora. Pero si es un P0327, es el sensor o su circuito, su conector, sus cables, etc. ¿Sale? Bien. Este sensor se le llama sensor piezoeléctrico. ¿A qué se refiere el sensor piezoeléctrico? Pues que está hecho de cuarzo. Un componente, cuando escuches esa palabra piezoeléctrico, se refiere a que está hecho de cuarzo. Por ejemplo, aquí vamos a ver inyectores piezoeléctricos. Inyectores que trabajan con piedra de cuarzo internamente. ¿Sale? A ver, y es que la piedra de cuarzo es una piedra muy curiosa. No se fuma, la piedra de cuarzo, tú cuando la golpeas, o le estás ejerciendo presión, esta piedra de cuarzo está generando voltaje. ¿Sale? O, al contrario, ¿qué pasaría si a esa piedra de cuarzo tú le induces voltaje? Pues va a modificar su tamaño, va a modificar su volumen. ¿Sale? Entonces, ese es el chiste del cuarzo. En este caso, el KS internamente tiene dos plaquitas. Con golpeteo, esas dos plaquitas y el cuarzo alterno. ¿Sale? Entonces, es así que yo puedo hacer prueba de banco. O sea, si todo esto, le puedo hacer una prueba de banco. Pero puedo checar si es aniversario de los GM. El KS, en este caso, como recibe tierra por el cuerpo, y entonces entre el cuerpo y la tierra, y el cable de señal, perdón, la terminal de señal, yo le voy a checar la resistencia. En este caso debe de ser de 5
No, perdón, estoy confundiendo. Es de 3.3 a 4.5 kilo ohms de resistencia. ¿Sale? Este es un rango casi universal en casi todos, desde los más viejitos hasta los más nuevos. Sin embargo, ahí están los vehículos que se quieren sentir únicos y detergentes, ¿verdad? Los motores Vortec. Estos motores Vortec, su sensor de detonación, tiene más resistencia. Debe de tener de 99 a 100 kilo ohms. Dices, ay, güey, es un chingo. Sí, es mucho. Pero eso es rango. ¿Sale? Entonces, para todos los normales, de 3.3 a 4.5 kilo ohms. Recordemos que kilo ohms, el prefijo kilo quiere decir miles. Son miles de ohms. O sea, ¿quieres decirlo de otra forma? De 3.300 a 4.500 ohms o de 99.000 a 100.000 ohms de resistencia. ¿Sale? Entonces, la prueba de resistencia, ahí está. Y es un sensor generador, genera voltaje. O sea, que golpeando el monobloc o el sensor, ojo, lo voy a golpear con una extinción, con una matraquita, con algo leve. O sea, no vayas a agarrar el pinche marro y darle tan, 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 tan. No, es algo leve. Lo único que voy a hacer es simular el golpeteo del pistón, el tablero del pistón, clac, 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 clac. Entonces, ya sea que tú le quieras golpear en el culito con una llave, o mientras está en un monobloc, está amarrado haciendo el monobloc, igual con una llave, con una maquita alrededor del monobloc, tú le puedes golpear alrededor, no al sensor, alrededor, para provocar vibraciones. Entonces, golpeando, se debe de generar aproximadamente 0.5 volts de corriente alterna. ¿Sale? Es lo que genera este sensor aproximadamente. Hablando de prueba de banco, porque montado el sensor trabaja de forma diferente. ¿Sale? Ya con esta prueba de banco, yo puedo agarrar un sensor de hueso a lo mejor para saber si sirve, ¿no? O a lo mejor el sensor que tiene montada la camioneta de mi cliente, yo sospecho que no es el sensor, que es otra cosa. Ah, bueno, esas son las pruebas del sensor. Porque montado trabaja de otra forma. A ver, porque para empezar, aquí en el diagrama, estos vehículos de aquí son vehículos OBD1. Estos de aquí. Segunda generación y OBD PCM automáticos. Son OBD1. Y entonces quiere decir que todos estos de aquí para acá son vehículos OBD2. El comportamiento es diferente, cambia un poquito. ¿Sale? A ver, para empezar, dijimos, este sensor cuando saca señal genera voltaje alterno. Entonces, ¿por qué la computadora me le está mandando voltaje al sensor? Me le está compartiendo 5 volts. Y para acabarla de joder, estos 5 volts son de voltaje directo. ¿Aquí qué pasa? A ver, el cuento está así. Cuando el sensor está desconectado, el cable de señal con switch abierto y motor apagado, desconectado el cable de señal, bueno, igual puede estar prendido o apagado, no importa. Si está abierto el switch, pero con el sensor desconectado, tú por el cable de señal vas a tener 5 volts de corriente directa. ¿Sale? Ajá. Bien, 5 volts de corriente directa, desconectado. Pero al momento de conectarlo, a ver, sensor conectado y motor apagado, tú vas a tener una caída de voltaje. ¿Sale? A ver, conectado y apagado. En OBD1, o sea, en OBD, desconectado son 5 volts. Y en cuanto tú lo conectas, ya no son 5 volts. Aquí va a caer a 2.5 volts de corriente directa. En OBD1. Y en OBD2 te va a caer a 3.5 volts de corriente directa. ¿Qué acaba de pasar ahí?
Esto se le llama caída de voltaje. ¿Eso para qué sirve? Eso lo vamos a ver muy seguido. Lo utilizan muchos sensores y muchos sistemas. ¿Cómo funciona? A ver, yo soy la computadora, ¿no? Yo como computadora, al sensor le estoy mandando 5 volts. Entonces, en cuanto toca el sensor, en cuanto se conecta al sensor, ese voltaje ya no está completo. Cayó. En este caso cayó 2.5 o 3.5. Yo como computadora, si cayó el voltaje, acabo de guachar que cayó el voltaje, ¿qué puedo decir? Ah, el sensor ya está conectado. Su cable está bien, su conector está bien, su circuito está bien. ¿Sale? Pero yo como computadora, si mando los 5, pero los 5 volts nunca caen, nunca se consumen, y el güey que va a manejar ya prendió el carro, ya está caminando, y los 5 volts siguen completos. ¿Qué quiere decir entonces? El conector no está bien. O sea, no está conectado al sensor. O su cable no está bien, o su conector no está bien. ¿Sale? Es por eso que así es como se verifican muchos componentes. Le mandan un voltaje de referencia que al momento de conectarse, sí tiene que caer. Y si no cae, es porque el conector o el componente están mal. Están desconectados. ¿Sale? Bien. Eso es con sensor conectado y apagado. Ahora con sensor conectado y motor encendido. Yo voy a tener una variación de resistencia. A ver, si yo al momento de estar checando aquí la prueba de banco, dijimos, le checo la resistencia. Si le checo en este caso del cuerpo a la señal, en este debe de tener de 3.3 a 4.5 kilo ohms. Y si le checo al momento de estar generando con la matraquita, tac, 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 0.5 volts, mientras le estás golpeando, si tú le checas resistencia, por ejemplo, te dio 3.8 kilo ohms. Está dentro de rango, 3.8. Pero al momento que tú lo golpees, al momento que está generando voltaje alterno, la resistencia también está variando. La resistencia está subiendo y bajando. Entonces, esa variación de resistencia, a ver, aquí, ¿por qué cayeron los 5 volts? Porque se consumieron por la resistencia. Cayeron a 2.5 o 3.5. Entonces, todavía recibiendo vibraciones este sensor, esa resistencia está subiendo y bajando. Este voltaje no se va a quedar quieto. Va a estar subiendo y bajando. ¿Verdad? Entonces, con sensor conectado y motor encendido en OBD, a ver, el chiste es que tú debes de tener una variación de más o menos 0.5 volts. A ver, más o menos 0.5 volts de corriente directa. A ver, ¿cómo más o menos? O más o menos. No, o sea, que se lo sumas o se lo restas. Entonces, en OBD1 dijimos, conectado y apagado, cae a 2.5, encendido va a variar 0.5 para arriba y 0.5 para abajo. O sea que la variación total de tu señal de sensor va a ser entre 2 y 3 volts de corriente directa. Que en OBD2 cayó a 3.5, ¿cuánto te va a variar? Pues de 3 a 4 volts de corriente directa. Si el sensor no te hace esa variación, o de plano no varía, o te está variando más de esto, el sensor no sirve. Checa la resistencia, checa cuánto genera de voltaje, ¿sale? Y aún así, ya le checaste resistencia, ya le checaste el voltaje que genera, ya le checaste su caída de voltaje, ya checaste que sí le llega el voltaje de la computadora, ya checaste todo lo que te acabo de decir, y no te doy bien la resistencia, o te dio bien la resistencia, pero no te generó bien, o no te varió bien, ese sensor no sirve. ¿Y qué pasaría si este sensor no sirve? Pues acabamos de decir, este sensor sirve para trazar la chispa cuando está muy adelantada, ¿verdad? Entonces, a ver, por ejemplo, en el dado caso que muchos que reparan motor, muchas personas no saben para qué sirve este sensor y lo dejan desconectado porque creen que no va a pasar nada. Y la verdad es que hay muchos sistemas muy delicados en este caso, en esta marca, por ejemplo, los Opel, la Tornado, los Corsa y esos, que si le dejas desconectado este sensor, el sistema se protege.
O sea, como no tienes un sensor que te avise cuando la chispa está muy adelantada, ¿cómo crees que se protege el sistema? Pues la chispa no va a adelantar más de aquí, por ejemplo. No adelanta más de 30 grados, por así decirlo. ¿Y eso cómo se va a ver reflejado? Pues que al momento de querer acelerar, al momento de querer que arranque el motor acá a pelos, no va a arrancar. Incluso hasta va a llegar hasta su límite de revoluciones. O sea, porque si te está limitando el avance de la chispa, te está limitando también en este caso el pulso de inyección. Y si el pulso de inyección se corta después de cierto tiempo, es cuando algunos motores, bueno, todos los vehículos originalmente de fábrica, si tú le pisas a fondo, no se desfoga todo. No, se gobierna. Ese es el mentado gobernador electrónico. O sea que las revoluciones, el tacómetro llega a un punto en que va a estar... pues en el caso, en esos Opel, algunos otros vehículos de otras marcas, si yo le desconecto este sensor de detonación, así va a estar el motor gobernado, como las 3.000, 3.500 RPM. Dice, no manches, a esas revoluciones apenas va arrancando el motor. Sí, a ti que te encanta pisarle. Y sobre todo las Tornado, que son de empresas. El mejor carro es el ajeno, porque no se descompone, no gasta gasolina, le puedes pisar lo que quieras. Y es cuando el empleado dice, jefe, no arranca esa chingadera, está muy burro. Bueno, eso puede ser provocado por este sensor. Incluso también que te controle mal el avance de la chispa, o muy adelantado, muy atrasada. En el caso de que esté muy atrasada, no adelante bien, pues vas a tener combustible que no va a estar siendo quemado. O sea, combustible crudo. Síntomas de combustible crudo en el escape, aparte de que apesta gasolina cruda, ¿qué otra cosa es indicativo? Humo negro, explosiones y alto consumo de combustible. Todo provocado por este sensor. Y caso contrario, que más bien te la está adelantando demasiado, o más bien que este sensor está conectado, te lo detecta conectado, pero no está haciendo su jale, la chispa se está adelantando y este güey no la atrasa. Y se sigue adelantando, 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 y es cuando empieza el clac, 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 cascabeleo. ¿Vale? Los otros tipos de sensores, estos que dijimos no tienen su propia rosca, que necesitan un tornillo para sujetarse al monobloc, que tienen dos cables, uno de señal y otro de tierra. Las pruebas son las mismas. O sea, es la misma resistencia, es el mismo voltaje que debe de generar, es la misma caída de voltaje, es la misma variación de voltaje. ¿Sale? Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nada más que, por ejemplo, a ver, aquí en el caso de los Daewoo, en el caso de un Spark o un Aveo, copiaron la técnica como del sensor del cigüeñal, que tiene incluido su cable. Nada más que el sensor de detonación, su cable también es igual, es coaxial, tiene su blindaje y tiene 3 cables como este, igual. Haz de cuenta que estás viendo lo mismo, nada más porque este es el sensor de cigüeñal y el que estamos viendo ahorita es el de cascabeleo, el KS, el de detonación. Pero es lo mismo, porque hay un en el de alambre, una malla de alambre que necesita tierra para interferencias. Bueno, esas patitas, como si estuviera leyendo, ustedes van al revés por la transmisión, pero a ver, si lo dice recibe tierra física, ¿verdad? Y si yo le checo el cable de señal que va desde el sensor hasta la terminal E del módulo, aquí no va a haber más que el voltaje alterno que me genere el sensor. Que dijimos máximo, ¿cuánto voltaje que te genera solito? Máximo 0.5 volts. Pues es lo que vas a checar aquí. O sea que en este cable, yo si lo quiero ver de esta forma, este sensor como genera voltaje alterno, pues te genera una señal senoidal o analógica, como lo quieras llamar. ¿Sale? La referencia de los 5 volts llega a la terminal C del módulo.
A ver, el rollo está así. Dijimos, ¿qué es un sistema rectificador? El que te convierte en voltaje alterno directo, ¿verdad? Entonces este voltaje alterno, esta señal analógica, llega internamente al módulo, al sistema rectificador, y el sistema rectificador, ¿qué va a hacer? De voltaje alterno, te la va a convertir en una señal cuadrada. Una señal cuadrada que es de voltaje directo. Entonces, aquí yo es cuando ya checo la variación. Son los mismos rangos, 2.5, 3.5 volts. Y es una señal cuadrada. ¿Qué acaba de pasar aquí? A ver, si lo vamos a resumir, ¿cuál es la función de este módulo? ¿Cuál es? Pues convertir la señal analógica del sensor a señal cuadrada. Porque aquí el punto es que esta computadora de primera generación, que dijimos es la computadora que utiliza los OBD1 con distribuidor, no puede recibir señal de voltaje, perdón, una señal analógica directamente. Necesita una señal digital. Y es por eso que el módulo me lo acaba de convertir. ¿Sale? Y los síntomas de falla son los mismos. O sea, este sensor, este módulo te pueden provocar los mismos síntomas de falla por culpa del avance de la chispa. O sea, mal adelanto, mal atraso. Mal adelanto, o sea, alto consumo, humo negro, explosiones, etc. Mal atraso, cascabeleo, golpeteo. ¿Sale? Bien. Aquí está la función, fíjate, lo que acabo de explicar aquí ya está gráficamente. Cómo convierte la señal analógica en señal digital. En los vehículos OBD2 son solamente dos computadoras, dijimos. A ver, porque todas las OBD2 de esta marca, este módulo que acabo de explicar, este es de OBD1. En OBD2 también se usa, pero en OBD2 no lo tengo arriba del múltiple de emisión, no es externo, es interno dentro de la computadora. Y las únicas dos computadoras a las que puedo cambiar ese módulo solamente es esta, la BCM, la de los Vortec con distribuidor, y la de 96 terminales que utilizan algunos carros hasta el 2002, nada más. Todas las demás computadoras, a ver, dice aquí, todas las unidades OBD2 utilizan el módulo ESC. La diferencia es que todo lo tienen dentro de la computadora, y si llegase a fallar, te da el código de falla P0325, se puede reemplazar en aquellas computadoras que tengan una tapa con 2 tornillos Torx. Se les enseñé la semana pasada. De lo contrario, esto implica reparación o en su defecto el reemplazo de la computadora. ¿Sale? O sea, solamente los que tienen esta tapita, le cambio el módulo y listo, tan tan. No ocupa ni reprogramación, nada más ocupa que le borres el código de falla y listo. Y si no se lo borras, a veces el sistema te lo borra solo, porque se adapta. ¿Sale? Pero en todos los demás, tienes un PS0325 y tu sensor está bien, tus cables está bien, todo está bien, las pruebas está bien, pues casi por sentido común, ¿qué es lo que está mal entonces? Tu compu. Y es cuando la tienes que mandar a reparar. ¿Sale? Y el último caso de estos vehículos que tienen doble sensor KS es en el caso de motores 5 cilindros en línea del 2003 al 2007, los 3.5, como por ejemplo la Colorado, la GMC Canyon o la Homer H3. Estos tienen doble sensor de este tipo, los de rondanita, los que tienen su tornillo aparte. ¿Sale? Tienen doble en ese caso porque en esos vehículos son 5 cilindros en línea, tienen uno de un lado del monobloc y el otro del otro lado del monobloc. ¿Sale? O sea, se reparten los cilindros. Uno estaría de monobloc entre la altura del cilindro 1 y 2 y el otro entre el cilindro el 4 y el 5, por ejemplo. ¿Sale? Por ahí así. Y en el caso de los otros, a ver, los que dice aquí es como serie C. Serie C, recordemos, son los Vortec P8. O sea, la Silverado, la Cheyenne, la Suburban, la Tahoe, en otras marcas, la Sierra, la Enclave, otras, ¿sale? A ver, estas camionetas también tienen doble sensor. La diferencia es que estos lo tienen debajo del múltiple de admisión. Motores 3.6, la plataforma Theta. La plataforma Theta dijimos como la Captiva, la Acadia, la Equinox, etc. También tiene doble sensor y está debajo del múltiple de admisión.
O sea, yo si desbarato sus motores tengo que quitar el múltiple para acceder a los dos sensores. ¿Sale? Entonces dices, ay, güey, va a estar cabrón para hacer pruebas, ¿no? Fíjate que no, que lo facilitan en ese sentido, porque bueno, ahorita que vengan van a ver la maqueta de aquí. Eh, Tienen los cables que salen debajo del múltiple de emisión, por arriba, tienen un conector negro. Ese conector, ahí si tú lo desconectas, ahí en ese conector, sin necesidad de quitar múltiple, tú le puedes hacer las pruebas a los sensores, tanto de voltaje como de resistencia, etcétera. ¿Sale? Entonces, para hacer pruebas no es el problema, para cambiarlo sí. ¿Sale? Bien. Se nos